Me encuentro con la doctora Ana Karina Lamadrid. Ella es médico reumatólogo y esta tarde conversaremos con ella sobre la artrosis. Doctora, buenas tardes. Gracias por estar en Yo Decido. Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Doctora, lo primero que queremos conocer todos es si la artrosis es una enfermedad solamente de personas mayores. Generalmente es una enfermedad que se presenta, podría decirse de personas mayores de 50 años, a partir de los 50, 60 años, pero puede haber en etapas tempranas, sobre todo si está asociado a una carga genética. Ok, ¿y la artrosis se hereda? Sí, se han hecho muchos estudios al respecto, sobre todo con pacientes en gemelos, en padres con hijos, o sea, parientes directos, y se ha llegado a determinar que sí hay una carga genética en donde se va a heredar, sobre todo en el sexo femenino, esta enfermedad. ¿Esta herencia se puede hacer también de manera vertical, es decir, de madre a hijo cuando están gestando? No necesariamente, como decía, la artrosis aparece generalmente en edades avanzadas, no necesariamente en niños, no hay en niños, difícilmente en niños. No podemos decir que aparece desde la gestación definitivamente, pero al tener carga genética quiere decir que si una madre tiene artrosis, hay la probabilidad, siempre asociado a los factores de riesgo que puedan tener externos, porque hay factores de riesgo internos y externos que podríamos explicarlo después, pero en base a estos factores, este hijo, sobre todo mujeres, podrían tener esta enfermedad. Ok, ya que hizo esta diferenciación, por favor explíquenos a detalle. Bien, la artrosis, como todos sabemos, es una degeneración. He traído mi maqueta para que podamos explicarlo mucho mejor. Es la degeneración básicamente del cartílago. El cartílago va a dividir o va a lograr una amortiguación de las articulaciones y en este sentido la artrosis va a ser la degeneración progresiva de este cartílago. Como les decía, se presenta en edades ya avanzadas, pero mucho influye el trabajo que se haya realizado durante la juventud, durante la adultez, los movimientos repetitivos o los esfuerzos que haya realizado una persona y sobre todo, bueno, hay factores importantes como la alimentación, el estilo de vida, los ejercicios y, como les decía también, la carga genética que mucho influye. Quiere decir que podemos tener en esta enfermedad factores modificables como son los estilos de vida, la alimentación, ¿no?, los ejercicios que debemos realizar, pero también hay factores que no podemos cambiar, como les decía, la carga genética, la edad, que a medida que pasa la edad es un factor de riesgo importante, el sexo, generalmente el sexo femenino es el más afectado, y estos factores no podemos cambiar, pero si cambiamos los modificables, entonces sí se puede controlar esta enfermedad. Ok, muy importante, mucho ojo con la explicación de la doctora Ana Karina. Doctora, ¿y cuál es la diferencia entre la artritis y la artrosis? Muy buena pregunta, muchas gracias. Esta pregunta nos sirve para poder diferenciar algo que muchas veces se confunde, ¿no? Cuando hablamos de artrosis, les explicaba que es la degeneración del cartílago, ¿no? A medida que pasa el tiempo, se degenera y al degenerarse este cartílago, va a haber un pinzamiento, va a haber el crujido. ¿Por qué? Porque los huesitos se van a chocar. Entonces ya no va a haber movilización y si no hay ejercicio definitivamente esto se va a volver rígido. La artritis es una enfermedad, artritis es una inflamación, pero es una inflamación de la membrana sinovial. ¿Cuál es la membrana sinovial? Es una membrana muy finita, muy importante, que recubre la base interna de los huesos, en este caso. Y al inflamarse esta membrana sinovial, que es una membrana muy elástica, muy flexible, al inflamarse va a ocasionar mucho dolor y sobre todo deformidad en el hueso, que nos puede llevar a limitación funcional y también nos puede llevar la artritis, como hay varios tipos de artritis, puede llevar a compromiso de otros tipos de enfermedades. La artrosis es netamente
en la articulación, generalmente articulaciones medianas, caderas, rodillas, manos, pero la artritis es netamente el compromiso de la membrana sinovial. Y ahí sí tenemos ese problema porque esta inflamación va a ocasionar muchísimo dolor y requiere otro tipo de tratamiento, sobre todo dependiendo del tipo de artritis, ¿no? Porque puede haber artritis, generalmente es la artritis reumatoide que está asociada a un problema inmunológico, o también puede haber artritis reactivas asociada a infecciones crónicas o artritis por otro tipo de patologías, ¿no? Entonces son cosas totalmente distintas. Y demasiado complejo también, que se necesita bastante atención para poder comprender. Cuando uno va al doctor y le explican estas cosas, se necesita mucha atención. Así es. Muy bien, y ahora, ¿la artrosis se presenta de la misma manera en todas las personas? No, definitivamente no. Siempre hay que tener en cuenta los factores de riesgo que tiene el paciente. Puede haber artrosis, como les decía, en cadera. Se hereda en un paciente más o menos en un 60%, una herencia directa. Puede haber artrosis de rodilla, generalmente en pacientes con sobrepeso, pacientes que han realizado mucho esfuerzo, ¿no? Artrosis de columna, que se hereda en un 70% más o menos, pero siempre está influyendo la parte, podría decirse, los trabajos que han realizado anteriormente, los esfuerzos que han realizado o las exposiciones. Un ejemplo, en artrosis es generalmente, podría decirse, se afectan las articulaciones distales, que nosotros llamamos metacarpofalángicas distales. Y aquí aparecen unos nódulos que se llaman nódulos de Heberden. Esos nódulos generalmente están asociados a personas que realizan muchos trabajos manuales o han realizado durante su vida muchos trabajos manuales y se han expuesto mucho a lo que es humedad y bueno, tienen estos problemas que van a ocasionar dolor distal en los nudillos que les llamamos de los dedos, de las manos, manos y pies. Ok. Doctora, ¿y cómo puedo mejorar mi salud articular? Algo muy importante, habíamos dicho que la artrosis se relaciona generalmente a lo que es los factores que se pueden modificar y hay factores que no se pueden modificar. Los que podemos modificar, en este caso, nos van a ayudar muchísimo a controlar esta enfermedad. Por ejemplo, mantener un hábito saludable en lo que es la alimentación, mantener ejercicio. El organismo necesita movilización, las articulaciones necesitan movilización y la hidratación. El organismo tiene que estar hidratado. Recordemos que el organismo, nuestro cuerpo tiene el 80% es agua. Entonces, si nosotros no consumimos este líquido, agua especialmente, el organismo va a extraer agua sobre todo de cartílago, porque el cartílago tiene agua también, y de otras sustancias que contienen agua, pero al extraer agua de nuestro cartílago, este se va a debilitar. Por tanto, debemos ser muy conscientes que la hidratación, la movilización, los ejercicios suaves, por supuesto, el estilo de vida, el peso nos va a ayudar muchísimo para poder controlar este tipo de enfermedad. Doctora, por interno mi productora me está comunicando que hay una pregunta del público. ¿Adelgazar mejorará mi artrosis? Recordemos que el organismo es, de acuerdo a nuestra talla, el organismo está adaptado para soportar peso de acuerdo a nuestra talla. Entonces, si nosotros sobrepasamos ese peso y todavía realizamos más ejercicio y levantamos más peso, el organismo obviamente se va a desgastar. Por tanto, es importante mantener un peso adecuado, siempre de acuerdo a la talla, y la buena alimentación. Eso es la hidratación, la alimentación y obviamente el ejercicio que nos mantenga pues flexibles. Muy bien, gracias por resolver la pregunta del público. Doctora, usted ha mencionado que el ejercicio moderado es bueno para el caso de la artrosis, pero hay algunos casos en los que se le recomienda al paciente con artrosis dejar de hacer ejercicio.
dependiendo el estado en que se encuentra el paciente. Obviamente, si tiene dolor, si está la articulación inflamada, definitivamente tiene que tener reposo. Tiene que realizarse terapia física en una otra situación, ¿no? Pero el ejercicio, siempre debemos empezar con ejercicios suaves, y hay ciertos ejercicios, ciertos deportes que nos pueden ayudar a mantener el cuerpo sano. Por ejemplo, la natación, que es un excelente deporte que nos ayuda a movilizar y va a permitir que no haya esa presión, porque cuando nosotros nos ponemos de pie, todo el peso por la gravedad va hacia abajo. Entonces, en la natación no, el peso va a fluir en el agua, ¿no? Entonces, no va a haber esa recarga de peso en el organismo. Otro ejercicio importante, pues también tenemos el tai chi, yoga, el baile, movimientos suaves, la gimnasia rítmicas, que nos pueden ayudar también a realizar estos ejercicios y mantener las articulaciones flexibles. En caso que el paciente tenga un inflamado una articulación, definitivamente requiere manejo, en este caso por la especialidad, y es importante la terapia física. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. ¿El caminar es bueno para las personas con artrosis? Por supuesto que sí, es muy bueno, pero si un paciente con sobrepeso lo vas a hacer caminar 2, 3 cuadras a la vez, pues definitivamente vamos a tener problemas. Entonces, esto es paulatino, dependiendo del peso, dependiendo del grado en que esté inflamadas las articulaciones, pero el caminar es un excelente deporte que debemos hacerlo, ¿no? Debemos realizar todos los días 30 minutos, no hay mayor problema, y nos va a mantener no solo flexibles, sino sanos. Doctora, ¿y qué opina usted de que un paciente con artrosis vaya al gimnasio? Es una buena opción, pero hay que tener en cuenta que previamente al gimnasio debe tener una evaluación médica, porque en el gimnasio no sé en realidad si hay un médico especialista o un médico que pueda determinar qué ejercicios específicamente pueda realizar esta persona que tiene artrosis, porque dependiendo las máquinas a las que va a realizar, los ejercicios que va a realizar, si son muy, muy fuertes, pues vamos a dañar más la articulación. Yo sugeriría, el gimnasio es una excelente opción, pero previamente con una evaluación médica que pueda decir, en este caso, si el paciente está en condiciones de ir al gimnasio. Por supuesto, el acompañamiento médico es sumamente necesario. Doctora, ¿y en Piura cuántas personas sufren de artrosis? No solo en Piura, yo diría en todo el Perú y en todo el mundo. Nuestra raza mestiza está muy asociada a esta enfermedad. Nosotros tuve la suerte de realizar un trabajo de investigación en el Hospital Almenara, donde hice mi especialidad, y vimos que la proporción, fue un estudio COPCOR, que así se llamaba, en donde se determina la incidencia, la frecuencia de enfermedades, prevalencia fue de enfermedades reumáticas que hay en una población determinada, ¿no? Y se determinó un alto grado en primer lugar, estaba la presencia de artrosis. Entonces es una alta predisposición que puede haber, siempre y cuando no tomemos en cuenta los factores que les he comentado. Doctora, antes de finalizar la entrevista, ¿qué recomendaciones le daría usted a los seguidores de Yo Decido que en este momento nos están observando? Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirnos estar aquí y poder explicar esta enfermedad que es muy frecuente y sobre todo muchas veces no se diagnostica como debe ser. Lo más importante es decirles que si ya tenemos la enfermedad no significa que ya vamos a estar postrados, al contrario, hay solución, eso es lo más importante. No podemos deprimirnos si me dicen que tengo artrosis, definitivamente no. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad que se puede cambiar, que se puede modificar. Si bien es cierto, no hay tratamiento específico para la artrosis, así como sí lo hay para la artritis reumatoide, sí hay tratamiento, hay solución, y podemos, no solamente el área de medicina, el área de lo que es reumatología, sino va asociado con otros componentes, la parte de terapia física, la parte de los ejercicios que uno puede realizar, y sobre todo tener en cuenta los hábitos, ¿no? Los hábitos alimentarios,
lo que es los ejercicios que podemos realizar, ¿no? Y mantenernos siempre saludables, ¿no? Sobre todo en el peso y una buena alimentación, sobre todo, y la hidratación. Es importante la hidratación, sobre todo ahora con este calor importante que tenemos. Sí, el más fuerte que hemos tenido hasta el momento en Piura. Entonces, podemos sacar como conclusión, doctora, que los hábitos buenos, la correcta alimentación, el tema de poder caminar, hacer ejercicios, puede de alguna forma mejorar nuestra calidad de vida. Definitivamente. Tenemos, si es que no hay solución solamente con los ejercicios, la terapia física, tenemos medicamentos ahora, actualmente. La ciencia ha avanzado tanto que hay medicamentos que pueden ayudarnos, sobre todo en articulaciones medianas y grandes, y a nivel de tendones también, para poder realizar procedimientos que nos pueden ayudar específicamente a mejorar una articulación. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana Karina, por haber venido esta tarde, Yo Decido, y por habernos explicado este tema que es muy importante de conocer. El diagnóstico a tiempo es importante para poder llevar una vida sana. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial. Volvemos.